Era respetada por sus colegas, temida por los criminales y conocida en la comunidad legal por su aguda inteligencia y su inquebrantable compromiso con la justicia. A sus 54 años vivía en un barrio exclusivo donde era propietaria de su casa desde hacía casi 2 décadas. Su casa era una hermosa casa de estilo colonial con un paisajismo perfectamente cuidado que ella misma atendía cada mañana antes de ir al tribunal. Ese martes comenzó como cualquier otro. Patricia se despertó a las 6, se preparó su café y salió a regar sus macizos de flores antes de prepararse para lo que sería un día ajetreado de audiencias. Llevaba pantalones de chándal grises y una vieja camiseta de la Facultad de Derecho, con el pelo recogido en una simple coleta. Nada en su aspecto sugería que ostentara uno de los puestos más poderosos del sistema legal estadounidense. El oficial Leroy Brown había estado patrullando el vecindario durante unas 3 horas cuando recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Un residente había informado haber visto a una persona sospechosa caminando por la zona exclusiva, afirmando que parecía fuera de lugar y que podría estar vigilando casas para posibles allanamientos. El informante describió haber visto a una mujer negra vestida con ropa informal moviéndose entre diferentes propiedades. Ahora, aquí es donde esta historia da su primer y perturbador giro. El vecindario donde vivía la jueza Williams era predominantemente blanco y acomodado. Durante el último año no se había reportado ni un solo allanamiento en la zona. La tasa de criminalidad era tan baja que la mayoría de los oficiales de patrulla la consideraban una asignación tranquila, pero el oficial Brown abordó la llamada con una suposición que resultaría catastrófica. Divisó a Patricia en su jardín delantero y decidió de inmediato que coincidía con la descripción del informante anónimo. Sin consultar su dirección en el sistema, sin verificar los registros de propiedad y sin ninguna evidencia real de irregularidades, se detuvo en su entrada con las luces encendidas. Patricia levantó la vista de sus rosas, confundida por el coche de policía en su entrada. Se acercó al oficial con una sonrisa amistosa, asumiendo que quizás había habido un incidente en el vecindario y él necesitaba hacer preguntas. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el objetivo de la experiencia más humillante de su vida profesional. El oficial Brown salió de su vehículo e inmediatamente adoptó una postura agresiva. No se presentó cortésmente ni explicó por qué estaba allí. En cambio, exigió saber qué estaba haciendo en el vecindario. Patricia, todavía confundida, explicó que estaba regando su jardín en su propia casa. Brown miró la casa, luego a ella. Su expresión sugería que no le creía una palabra. Le preguntó si podía demostrar que vivía allí. Patricia se quedó atónita por la pregunta. Estaba parada en su propio jardín delantero, vestida con ropa informal, sosteniendo una regadera. La situación se sentía surrealista. Señaló la casa detrás de ella y dijo que era su hogar. Brown negó con la cabeza y dijo que necesitaba ver su identificación y prueba de residencia. Una pregunta rápida para todos los que nos ven. ¿Alguna vez han sido interrogados por la policía mientras hacían algo completamente normal en su propia casa? Háganmelo saber en los comentarios, porque lo que sucede a continuación se vuelve aún más increíble. Patricia entró para buscar su identificación, pensando que esto resolvería rápidamente el malentendido. Sacó su licencia de conducir, que mostraba claramente que su dirección coincidía con la casa donde estaban parados. También tomó algo de correo de su mostrador de la cocina que mostraba su nombre y dirección.
Cualquier persona razonable se habría dado cuenta de su error y se habría disculpado. Pero el oficial Brown no había terminado. Miró la identificación y dijo que podía ser falsa. Examinó el correo y sugirió que podría haberlo robado. Su comportamiento se estaba volviendo cada vez más hostil, y Patricia empezaba a comprender que esto no era un simple malentendido. Era algo mucho más preocupante. Permaneció tranquila y preguntó al oficial Brown por qué cuestionaba su presencia en su propia casa. Preguntó si se había reportado algún delito en la zona. Él le dijo que alguien había llamado sobre actividad sospechosa y que ella coincidía con la descripción. Patricia preguntó qué había sido específicamente sospechoso de regar plantas en su propio jardín delantero. Brown dijo que su comportamiento parecía nervioso y evasivo. Aquí es donde Patricia tomó una decisión que resultaría crucial para todo lo que siguió. Sacó su teléfono y comenzó a grabar la interacción. En el momento en que salió la cámara, el comportamiento del oficial Brown cambió drásticamente. Le ordenó que colgara el teléfono. Ella declaró con calma que tenía derecho a grabar a un oficial de policía que realizaba sus deberes en público. Brown se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Le dijo que grabarlo estaba interfiriendo con su investigación. Patricia preguntó qué estaba investigando exactamente, ya que había proporcionado identificación que demostraba que vivía en esa dirección. Brown dijo que todavía no estaba convencido de que perteneciera a ese vecindario y que necesitaba realizar una investigación más exhaustiva. Aquí es donde esta historia da otro giro impactante. Patricia decidió revelar su identidad. Le dijo al oficial Brown que era una jueza federal y que su comportamiento era completamente inapropiado. Esperaba que esta información pusiera fin inmediatamente a la confrontación y resultara en una disculpa. En cambio, el oficial Brown se rió. De hecho, se rió de ella. Dijo que si realmente fuera una jueza federal, estaría vestida profesionalmente y no estaría afuera regando plantas con ropa vieja. Dijo que no le creía y que afirmar ser jueza era probablemente otra mentira para intentar librarse de problemas. Patricia no podía creer lo que estaba oyendo. Acababa de decirle a este oficial su verdadera profesión y él la estaba llamando mentirosa a la cara. Se ofreció a mostrarle su tarjeta de identificación judicial, pero Brown dijo que esas también podrían ser falsas. Estaba decidido a creer que era algún tipo de criminal, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario. La situación se intensificó cuando Brown dijo que iba a registrar su propiedad en busca de pruebas de actividad criminal. Patricia le dijo firmemente que no tenía derecho a registrar su casa sin una orden judicial. Explicó que no tenía causa probable ni evidencia de ningún delito. Brown respondió que su negativa a cooperar la hacía parecer más sospechosa. En este punto, los vecinos habían comenzado a notar la conmoción. Algunas personas salieron para ver qué estaba sucediendo. Patricia reconoció a varios de ellos como vecinos de toda la vida que sabían exactamente quién era ella. Llamó a la señora Henderson, una anciana que vivía 3 casas más abajo, pidiéndole que confirmara que Patricia había vivido en ese vecindario durante casi 20 años. La señora Henderson se acercó y le dijo al oficial Brown que Patricia era de hecho una residente de toda la vida y una jueza federal. Dijo que el oficial estaba cometiendo un terrible error. Brown desestimó la declaración de la señora Henderson, diciendo que los vecinos podrían mentir para protegerse mutuamente. Se estaba hundiendo más en una posición que pronto sería imposible de defender. Lo que sucedió a continuación sería capturado por múltiples cámaras
y se convertiría en evidencia en una demanda que costaría a la ciudad más dinero del que la mayoría de las personas ganan en toda su vida. El oficial Brown tomó una decisión que pondría fin a su carrera y expondría un patrón de comportamiento que había sido pasado por alto durante demasiado tiempo. La historia que vamos a continuar involucra oficiales de apoyo, acusaciones falsas y una cadena de eventos que eventualmente alcanzaría los niveles más altos del gobierno de la ciudad. Pero antes de llegar allí, Patricia Williams estaba a punto de experimentar algo que pondría a prueba cada gramo de su compostura judicial y cambiaría su forma de ver el sistema mismo al que había dedicado su vida. Ella había dedicado su vida a servir. El oficial Brown llamó por radio pidiendo refuerzos, alegando que se había encontrado con un individuo sospechoso que no cooperaba y hacía afirmaciones falsas sobre su identidad. En cuestión de minutos, 2 coches patrulla adicionales llegaron a casa de Patricia. Los oficiales Sarah Martínez y David Chen salieron de sus vehículos y de inmediato sintieron que algo andaba mal en la situación. La oficial Martínez se acercó a Patricia y le preguntó con calma qué estaba sucediendo. Patricia explicó que estaba regando su jardín en su propia casa cuando llegó el oficial Brown y comenzó a cuestionar su derecho a estar allí. Le mostró a Martínez su identificación y señaló el correo que demostraba claramente su residencia. Martínez miró la evidencia, luego la casa, luego de vuelta a Patricia con una expresión que sugería que entendía que tenían un problema serio. El oficial Chen se acercó a Brown y le preguntó en voz baja qué había provocado la parada inicial. Brown explicó lo de la llamada de persona sospechosa. Pero cuando Chen pidió detalles sobre qué hizo sospechoso el comportamiento de Patricia, las respuestas de Brown se volvieron vagas y contradictorias. Chen había sido oficial de policía durante 15 años y reconoció las señales de una parada que había salido completamente de control. Mientras tanto, más vecinos se habían reunido. El vecino de al lado de Patricia, Robert Kim, salió y reconoció de inmediato lo que estaba sucediendo. Robert era un abogado que conocía a Patricia desde hacía más de una década. Se acercó a la oficial Martínez y proporcionó una detallada referencia de carácter para Patricia, explicando su puesto como jueza federal y su posición en la comunidad. Pero el oficial Brown no cedía. A pesar de la creciente evidencia de que había cometido un error catastrófico, redobló su posición. Dijo a los otros oficiales que Patricia estaba siendo engañosa y que su historia no cuadraba. Dijo que su ropa informal y su actividad matutina eran sospechosas para alguien que afirmaba ser una jueza federal. Aquí es donde la oficial Martínez tomó una decisión que más tarde sería elogiada por investigadores y abogados de derechos civiles. Apartó a Brown y le dijo directamente que necesitaba terminar esta interacción de inmediato. Dijo que tenían evidencia abrumadora de que Patricia era exactamente quien decía ser y que continuar esta investigación solo empeoraría las cosas. Brown se negó a escuchar. Dijo que quería verificar las afirmaciones de Patricia contactando el Tribunal Federal para verificar su identidad. Martínez señaló que estaban parados frente a una casa que pertenecía a Patricia según múltiples formas de identificación, con vecinos que respaldaban su identidad, y que no había absolutamente ninguna evidencia de actividad criminal. La conversación entre los oficiales estaba siendo grabada por el teléfono de Patricia y ella estaba documentando cada palabra. Permaneció notablemente serena durante todo el calvario, pero por dentro
estaba procesando las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Como jueza federal, había visto innumerables casos de mala conducta policial y perfil racial, pero experimentarlo de primera mano era completamente diferente. El oficial Chen se acercó a Patricia y se disculpó por la situación. Dijo que se irían pronto y que ella era libre de continuar con su rutina matutina. Patricia le agradeció su profesionalismo, pero dejó claro que el comportamiento del oficial Brown era inaceptable y no sería ignorado. Fue entonces cuando Brown cometió su último y más devastador error. Le dijo a Chen que no estaba satisfecho con la resolución y que quería arrestar a Patricia por obstrucción a la justicia. Alegó que ella había interferido con su investigación al grabar y al negarse a cumplir sus solicitudes. Chen lo miró con incredulidad y le dijo que esa sería la peor decisión de su carrera. Pero Brown estaba más allá de la razón en este punto. Se acercó a Patricia y le dijo que estaba bajo arresto. Sacó sus esposas y se movió hacia ella. Los vecinos que observaban ahogaron un grito de sorpresa. La señora Henderson comenzó a llorar. Robert Kim inmediatamente comenzó a grabar con su propio teléfono y comenzó a gritar que Brown estaba cometiendo un error enorme. Patricia se quedó perfectamente inmóvil y declaró claramente que no se resistía al arresto, pero que el oficial Brown estaba violando sus derechos constitucionales. Dijo que sus acciones carecían de causa probable y que enfrentaría serias consecuencias por arrestar a una jueza federal en su propia entrada sin justificación. La oficial Martínez se interpuso entre Brown y Patricia. Le dijo a Brown que no le permitiría hacer este arresto. Dijo que la situación ya había ido demasiado lejos y que arrestar a Patricia destruiría no solo la carrera de Brown, sino potencialmente las carreras de todos los presentes. La tensión entre los oficiales era palpable. Brown ignoró a Martínez y extendió la mano hacia el brazo de Patricia. En el momento en que hizo contacto físico, Patricia declaró claramente que no consentía ser tocada y que estaba siendo detenida ilegalmente. Le pidió a Brown que declarara el delito específico que creía que ella había cometido. Él dijo obstrucción a la justicia y conducta desordenada. Patricia le pidió que explicara cómo regar su jardín en su propia casa constituía conducta desordenada. Preguntó cómo proporcionar identificación y cooperar con sus solicitudes constituía obstrucción a la justicia. Brown no pudo dar respuestas coherentes a ninguna de las preguntas, pero continuó intentando ponerle las esposas. Fue entonces cuando el oficial Chen intervino físicamente. Agarró el brazo de Brown y le dijo que se detuviera. Chen dijo que no sería parte de arrestar a una mujer inocente en su propio jardín delantero, especialmente a una jueza federal. La confrontación entre los oficiales creó una escena que los vecinos nunca olvidarían. Patricia usó este momento para hacer un último intento de razonamiento. Dijo a los tres oficiales que entendía que ocurrían errores, pero que la negativa de Brown a reconocer la verdad obvia estaba convirtiendo un simple malentendido en una violación federal de derechos civiles. Dijo que si la arrestaban, las consecuencias se extenderían mucho más allá de la carrera de Brown. Brown finalmente soltó el brazo de Patricia, pero aún no había terminado. Le dijo que le estaba extendiendo una multa por conducta desordenada y que necesitaría comparecer ante el tribunal. Patricia miró la multa y vio que Brown había escrito información incorrecta, incluida la dirección equivocada y una descripción inexacta del presunto incidente. Señaló los errores a la oficial Martínez, quien examinó la multa y negó con la cabeza, frustrada. Martínez le dijo a Brown
que la multa era impropia e ilegalmente insuficiente. Dijo que emitir una multa falsa podría resultar en cargos adicionales en su contra. Brown arrugó la multa y la tiró en el césped delantero de Patricia. Los tres oficiales finalmente abandonaron la propiedad de Patricia después de casi 45 minutos de acoso. Patricia se quedó en su entrada, rodeada de vecinos solidarios, sosteniendo su teléfono con evidencia en video de todo lo que había sucedido. Sabía que su rutina matutina le había proporcionado la base para una demanda que sacudiría al departamento de policía de la ciudad. Pero Patricia Williams no había terminado con el oficial Brown, ni mucho menos. Lo que hizo a continuación expondría un patrón de mala conducta que había estado oculto a plena vista durante años y que finalmente costaría a la ciudad mucho más que solo dinero. Costaría carreras, reputaciones y forzaría una revisión completa de la capacitación policial y las medidas de rendición de cuentas. Patricia entró en su casa e inmediatamente comenzó a documentar todo. Mientras los detalles estaban frescos en su memoria, anotó las horas exactas, las citas específicas del oficial Brown y descripciones detalladas del comportamiento de cada oficial. Subió su grabación de video a múltiples cuentas de almacenamiento en la nube y envió copias a sus direcciones de correo electrónico personales. Como jueza federal, entendía mejor que la mayoría cómo la evidencia podía desaparecer o ser cuestionada en el tribunal. Pero Patricia no se detuvo allí. Llamó a su amigo y colega de mucho tiempo, el juez Robert Harrison, que servía en el mismo Tribunal Federal de Distrito. Harrison conocía a Patricia desde hacía más de 15 años y estaba conmocionado por lo que ella describió. Le aconsejó que se pusiera en contacto inmediatamente con la División de Derechos Civiles del FBI, dado que lo que Brown había hecho constituía una clara violación de la Ley Federal de Derechos Civiles. En un plazo de 2 horas del incidente, Patricia había presentado quejas ante 5 agencias diferentes. Se puso en contacto con la División de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad, la Junta de Supervisión de la Policía Estatal, la Unidad de Derechos Civiles del FBI, el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de Distrito Local. No iba a arriesgarse a que esto se barriera bajo la alfombra o se manejara con una simple reprimenda. La respuesta fue rápida y sin precedentes. Esa misma tarde, agentes del FBI entrevistaban a Patricia en su casa. Revisaron sus pruebas en video y tomaron declaraciones de todos los vecinos que habían presenciado el incidente. La agente especial Lisa Rodríguez, que se especializaba en casos de mala conducta policial, dijo a Patricia que el comportamiento de Brown era uno de los ejemplos más atroces de perfil racial que había encontrado en 20 años de aplicación de la ley federal. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más perturbador. La investigación del FBI sobre el oficial Brown reveló un patrón de mala conducta que había sido sistemáticamente encubierto por el Departamento de Policía durante más de 6 años. Brown había recibido 43 quejas durante su carrera, y 31 de ellas implicaban acusaciones de perfil racial o fuerza excesiva contra minorías. La División de Asuntos Internos del departamento había desestimado o sancionado mínimamente a Brown por cada queja. Habían etiquetado a los denunciantes como poco fiables, afirmaron que la evidencia era insuficiente o dictaminaron que las acciones de Brown estaban dentro de la política del departamento. El FBI descubrió que Brown le había costado a la ciudad más de $200,000 en acuerdos anteriores, todos los cuales incluían acuerdos de confidencialidad
para mantener la mala conducta oculta al público. La agente Rodríguez encontró que Brown tenía un patrón particular de dirigirse a afroamericanos bien vestidos, en barrios exclusivos. Había detenido a un cirujano negro que salía de su propia consulta médica, alegando que parecía sospechoso. Había detenido a un profesor negro que caminaba por su propio campus universitario, diciendo que no pertenecía allí. Incluso había arrestado a un oficial de policía negro fuera de servicio de otra jurisdicción que visitaba a familiares en la zona. Cada incidente seguía el mismo guión. Brown se acercaba con sospecha inmediata, se negaba a aceptar identificaciones o explicaciones, escalaba la situación a través de un comportamiento agresivo y luego presentaba informes que pintaban a sus víctimas como poco cooperativas o amenazantes. El departamento respaldaba consistentemente su versión de los hechos, a pesar de la creciente evidencia de un patrón claro. Patricia se enteró de que la oficial Martínez había presentado 3 quejas separadas sobre el comportamiento de Brown en los últimos 2 años. Martínez había presenciado el uso de fuerza excesiva por parte de Brown durante paradas de tráfico y había informado sobre sus comentarios inapropiados sobre sospechosos de minorías. Todas sus quejas habían sido desestimadas por supervisores que afirmaban que no había suficiente evidencia para tomar medidas. La investigación también desveló que el agente Brown había recibido formación especializada sobre prejuicios raciales y actuación policial, constitucional, tan solo 6 meses antes del incidente con Patricia. Había obtenido puntuaciones bajas en las evaluaciones de dicha formación y había comentado a otros agentes que no creía que fuera necesaria ni valiosa. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo agentes como Brown consiguen conservar sus empleos a pesar de las quejas reiteradas? La respuesta reside en un sistema diseñado para proteger a la policía de la rendición de cuentas, en lugar de proteger a los ciudadanos de la mala conducta policial. La investigación del FBI se amplió al descubrir que Brown no actuaba solo. Su sargento supervisor, Michael Foster, llevaba años encubriendo activamente la mala conducta de Brown. Foster había editado informes de incidentes para eliminar referencias a perfiles raciales, había instruido a Brown sobre cómo redactar informes que evitaran el escrutinio y había intimidado a testigos que intentaban presentar denuncias. Foster también había reasignado a Brown a barrios con poblaciones minoritarias más elevadas, utilizándolo esencialmente como una herramienta para acosar e intimidar a residentes que pudieran ser vistos como indeseables por ciertos sectores de la comunidad. El FBI encontró correos electrónicos entre Foster y Brown, discutiendo qué zonas necesitaban una actuación policial más agresiva y qué tipos de personas debían ser vistas con sospecha adicional. El escándalo alcanzó cotas aún mayores, cuando los investigadores descubrieron que el jefe de policía, William Morrison, había sido informado en múltiples ocasiones sobre el patrón de quejas de Brown, pero había decidido no tomar ninguna medida significativa. Morrison estaba más preocupado por evitar la publicidad negativa que por abordar la evidente mala conducta dentro de su departamento. Morrison había bloqueado intentos de agentes partidarios de reformas de implementar mejores procedimientos de supervisión. Había rechazado solicitudes de cámaras corporales, se había opuesto a juntas de revisión ciudadana y había cabildeado constantemente en contra de medidas de transparencia que habrían expuesto problemas como el comportamiento de Brown mucho antes. El caso de Patricia se convirtió en el catalizador de una investigación federal que acabaría abarcando a todo el departamento de policía.
El Departamento de Justicia inició una investigación sobre patrones y prácticas, examinando si el departamento había violado sistemáticamente los derechos civiles de los residentes minoritarios a través de prácticas policiales discriminatorias. 3 semanas después del incidente en el jardín delantero de Patricia, el agente Brown fue detenido en su domicilio por agentes federales. Fue acusado de privación de derechos bajo color de ley, un delito federal que conlleva hasta 10 años de prisión. Los cargos citaban específicamente su patrón de dirigirse a ciudadanos minoritarios y su abuso de autoridad policial para intimidar y acosar a personas inocentes. El sargento Foster fue detenido el mismo día bajo cargos de conspiración y obstrucción a la justicia. El FBI había descubierto que había destruido pruebas relacionadas con quejas anteriores contra Brown y había falsificado documentos oficiales para protegerlo de la rendición de cuentas. Foster se enfrentaba a hasta 20 años de prisión federal si era declarado culpable de todos los cargos. El jefe Morrison dimitió en desgracia antes de poder ser despedido, pero su dimisión no lo protegió de la investigación federal en curso. Los fiscales federales estaban examinando si su indiferencia deliberada ante las violaciones de los derechos civiles constituía conspiración criminal. La carrera de 25 años de Morrison en el cumplimiento de la ley terminó con él contratando abogados defensores penales en lugar de recibir honores de jubilación. La respuesta de la ciudad fue inmediata y costosa. Apenas un mes después de los arrestos del FBI, Patricia recibió una oferta de acuerdo de $750,000. Los abogados de la ciudad sabían que no tenían defensa contra sus reclamaciones y querían resolver el caso rápidamente para limitar el daño a la reputación y las finanzas de la ciudad. Pero Patricia no estaba interesada en un acuerdo rápido que permitiera a la ciudad evitar la rendición de cuentas. Quería cambios sistémicos que impidieran que otros ciudadanos experimentaran lo que ella había sufrido. Su demanda exigía no solo compensación monetaria, sino una reforma policial integral, incluyendo cámaras corporales obligatorias, supervisión ciudadana, formación sobre prejuicios y procedimientos de denuncia transparentes. La ciudad se resistió inicialmente a sus demandas de reforma, esperando poder simplemente pagar y seguir adelante. Esa resistencia terminó cuando el equipo legal de Patricia publicó partes de la investigación del FBI que mostraban el alcance del encubrimiento. Los medios de comunicación locales comenzaron a informar sobre el historial de mala conducta de Brown y el fracaso sistemático del departamento para abordarlo. La indignación pública fue rápida e intensa. Ciudadanos que nunca habían prestado mucha atención a la rendición de cuentas policial entendieron de repente que sus impuestos habían estado protegiendo a un agente que estaba violando los derechos constitucionales de las personas. Las reuniones del ayuntamiento se convirtieron en foros acalorados, donde los residentes exigían respuestas sobre cómo se había permitido que Brown continuara su patrón de abuso durante tantos años. La presión política se volvió insoportable cuando otras víctimas de la mala conducta de Brown comenzaron a presentarse públicamente. Los acuerdos de confidencialidad que anteriormente habían silenciado a sus víctimas ya no eran exigibles, ya que la investigación del FBI había convertido su patrón de comportamiento en un asunto de registro público. El caso de Patricia había abierto las compuertas a una rendición de cuentas que había estado bloqueada durante años. Pero las consecuencias completas de aquella mañana de martes en su jardín delantero aún se estaban desarrollando y acabarían remodelando la forma en que toda la ciudad
abordaba la rendición de cuentas policial y los derechos civiles. Las negociaciones de acuerdo llevaron meses, pero la estrategia legal de Patricia fue brillante. En lugar de aceptar la oferta inicial de la ciudad, utilizó la atención mediática para generar presión pública para una reforma integral. Cada semana traía nuevas revelaciones sobre la mala conducta de Brown, y cada revelación debilitaba la posición de la ciudad. La abogada de Patricia, María Santos, era una especialista en derechos civiles que había ganado importantes acuerdos contra departamentos de policía en todo el país. Santos entendió que este caso representaba una oportunidad para crear un cambio duradero, no solo para asegurar una compensación para su cliente. Filtró información estratégica a periodistas, organizó conferencias de prensa con otras víctimas y construyó una coalición de grupos comunitarios exigiendo reformas. El avance se produjo cuando Santos descubrió que la ciudad había estado pagando horas extras a Brown para trabajar en asignaciones especiales en barrios minoritarios. El FBI había encontrado registros que mostraban que Brown era específicamente solicitado para estas asignaciones, porque los supervisores creían que su enfoque agresivo intimidaría a los residentes y reduciría las quejas sobre otros problemas como violaciones de ruido o merodeo. Esta revelación demostró que el perfil racial de Brown no solo era tolerado por el departamento, estaba activamente animado y recompensado financieramente. La ciudad le había estado pagando dinero extra por violar los derechos constitucionales de las personas. Cuando esta información se hizo pública, las repercusiones políticas fueron inmediatas y devastadoras. 3 concejales pidieron la dimisión de toda la estructura de liderazgo policial. El alcalde, que inicialmente había defendido al departamento, anunció de repente su apoyo a una reforma policial integral. Las empresas locales empezaron a amenazar con reubicarse si la ciudad no abordaba sus problemas de vigilancia, citando preocupaciones sobre responsabilidad y reputación. El juez federal que supervisaba la demanda de Patricia dejó claro que no estaba satisfecho con la respuesta de la ciudad a los problemas sistémicos que el caso había revelado. El juez Brown, compartiendo irónicamente apellido con el agente caído en desgracia, declaró durante las audiencias que los daños monetarios por sí solos no abordarían adecuadamente las violaciones constitucionales que habían ocurrido. Patricia testificó ante el ayuntamiento sobre su experiencia y sus implicaciones más amplias. Habló del impacto psicológico de ser tratada como una criminal en su propio jardín delantero. Pero, lo que es más importante, enfatizó cómo su posición y sus recursos la habían protegido de maneras que no estaban disponibles para la mayoría de los ciudadanos. Señaló que si no hubiera sido una jueza federal con conocimientos legales, conexiones y recursos financieros, la mala conducta del agente Brown probablemente habría sido encubierta como sus violaciones anteriores. Dijo que su caso demostraba que el sistema estaba roto para todos y que era necesaria una reforma significativa para proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su posición o origen. El impacto emocional de su testimonio se amplificó cuando otras víctimas hablaron en la misma audiencia. Una joven estudiante universitaria describió haber sido arrestada por Brown mientras volvía a casa de la biblioteca. Un pequeño empresario explicó cómo Brown había acosado a clientes frente a su tienda, ahuyentando el negocio y amenazando el sustento de su familia. Así, lo que comenzó como una simple rutina matutina en el jardín de Patricia Williams se convirtió en una lección de $750,000
sobre rendición de cuentas. El agente Brown perdió su carrera y se enfrentó a cargos federales. La ciudad implementó amplias reformas policiales y Patricia demostró que la justicia, aunque a veces retrasada, aún puede prevalecer cuando las personas se niegan a permanecer en silencio. Este caso fue brutal, pero este caso, en el lado derecho, es aún más descabellado.